Hola, muy buenas tardes. Qué gusto nos da que nos acompañes el día de hoy en nuestra transmisión. Bueno, siempre para mí es un gusto y un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra. Y el día de hoy quiero compartir el tema permanezcan en mí. Permanezcan en mí son las palabras que Jesús les dijo a sus discípulos poco antes de morir. Jesús sabía que en el transcurso de sus vidas los discípulos enfrentarían muchas tentaciones. Entre estas tentaciones habría dos sobresalientes. Dos tentaciones que los discípulos actuales de Jesús seguimos enfrentando. Si en algo nos parecemos a los primeros discípulos de Jesús, es que enfrentamos las mismas tentaciones. La primera es la tentación de apartarnos de Él, la tentación de apartarnos de Jesús. La segunda es la tentación de apartarnos de los demás, negándoles nuestro amor. Analicemos la primera. Creo que no hay una tentación más común que la tentación de apartarnos de Jesús. Pero esa tentación nunca es de frente. Si lo fuera, la rechazaríamos inmediatamente. Siempre se presenta como algo más. A veces se presenta como un progreso en nuestra manera de pensar. Aceptamos la mentira de que hemos superado la necesidad de estar unidos a Cristo para estar completos, utilizando las palabras de la Biblia para ser salvos. Igualamos a Cristo con religión y consideramos entonces que nuestra unión con Él ya no es necesaria, la consideramos como algo superado. También podemos decir que desarrollamos el concepto de que podemos ser buenos sin Cristo. Como si el ser buenos fuera el propósito de nuestra vida, cuando en realidad es precisamente el estar unidos a Dios lo que es el propósito de nuestra vida. Ahora, no me malentiendas, el ser buenos será el resultado de estar unidos a Dios. Pero el verdadero propósito de nuestra vida es estar con Dios, es estar unidos a Dios. En otras ocasiones, esta tentación se presenta como indignidad, cuando nos sentimos indignos. Este es el otro extremo, es la otra cara de la tentación. Es el apartarnos de Jesús porque no nos creemos lo suficientemente buenos como para estar unidos a Él. Y pudiéramos decir que esto viene como resultado de no aceptar o de no entender en su totalidad la gracia de Dios. Especialmente, ¿verdad?, en relación a nuestras fallas y nuestros pecados. Jesús, sabiendo que sus discípulos enfrentarían esta tentación, les dijo las siguientes palabras: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Esto lo encontramos en Juan 15:4. En otras palabras, no se aparten de mí, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pero ¿qué es el apartarnos de Jesús? Es apartarnos del Espíritu de Cristo, de su sentir, de su actitud ante el mundo, ante la vida, ante los demás. Es apartarnos de su influencia, es apartarnos de su misión. Es dejar de valorar lo que Él valora, es dejar de amar lo que Él ama. De acuerdo a Jesús, el apartarnos de Él tendrá consecuencias muy reales
en nuestra vida. Consecuencias que a lo mejor no son inmediatas, pero que eventualmente llegarán. Y yo creo que eso es muy importante de considerar cuando pensamos en caer en la tentación, si cayéramos en la tentación de apartarnos de Jesús. Es que el apartarnos de Jesús tendrá consecuencias. Y como dije, consecuencias que a lo mejor no son inmediatas, pero que eventualmente llegarán. Jesús en ese pasaje nos habla de algunas consecuencias de apartarnos de Él. Dice que dejaremos de dar fruto. Y fruto es precisamente todo aquello que reconocemos como bueno en nuestra vida. Al separarnos de Él, nos estamos separando de la fuente de todo lo bueno en nuestra vida. Y eventualmente nos será imposible dar fruto. Esto no quiere decir que nos será imposible hacer lo bueno, pero lo que sí quiere decir es que nos será imposible hacer lo bueno por las motivaciones o con las motivaciones correctas. La otra consecuencia de apartarnos de Jesús es que dice que nos secaremos, así como una rama que se separa de la vid se seca, es lo que sucederá con aquellos que se separan, que se apartan de Cristo. Nos secaremos. Eso nos habla de morir espiritualmente, de perder la conexión con el agua de vida. Pero, entonces, ¿cómo permanecemos en Jesús? ¿Cómo podemos evitar caer en esta tentación? ¿Cómo permanecemos en Él? Bueno, Jesús mismo nos los dice. Él dice, así como el Padre me ha amado a mí, yo también los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. El permanecer en su amor es que permanecemos en Él. Es permaneciendo en el amor de Cristo que permanecemos unidos a Él. Es cuando permanecemos en la verdad de que Él nos ama, que vamos a estar seguros en nuestra unión con Dios. Déjame hacerte la siguiente pregunta. ¿Crees que Dios te ama y que ese amor no tiene nada que ver con lo que haces o no haces? ¿Que Él te ama por quien eres? De acuerdo a Jesús, es el estar confiados en el amor de Dios lo que nos permite permanecer en Él. ¿Crees que Dios te ama porque eres digno de su amor? Digno de su amor por razón de quienes somos, sus hijos, creados a su imagen y a su semejanza. Muchas ocasiones tú y yo hablamos de, tal vez tratando de sonar espirituales, ¿verdad? Decimos que no somos dignos del amor de Dios. Pero creo que si ponemos atención a la historia de la Biblia, a la historia que nos cuentan las Escrituras, nos daremos cuenta que sí somos dignos del amor de Dios. Que somos dignos de su amor por razón de quienes somos. Somos sus hijos, creados a su imagen y semejanza. En ocasiones nos golpeamos emocionalmente, espiritualmente, creyendo que no somos dignos del amor de Dios. Y tal vez sea porque estamos confundiendo el ser dignos del amor de Dios con ganarnos su amor. Y son dos cosas distintas, son dos cosas diferentes. Yo creo que somos dignos del amor de Dios. Y también creo que no nos podemos ganar su amor. Ni siquiera es necesario. No es necesario ganarnos el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Él ya nos ama. Somos sus hijos. Fuimos creados a su imagen. Fuimos creados con el propósito de que Él nos amara. Creo que sería bueno que tú y yo avanzáramos en nuestro concepto
del amor de Dios y entendiéramos que somos dignos del amor de Dios, no por algo que hayamos hecho, sino por quienes somos. Y no por quienes somos como un mérito propio, sino por quienes somos de acuerdo a quien Dios nos hizo. Somos sus hijos, fuimos creados a su imagen y semejanza. ¿Por qué es necesario permanecer en la verdad de que Él nos ama si queremos permanecer en Él? ¿Por qué Jesús nos invita a permanecer en esta verdad si queremos permanecer en Él? ¿Y sabes por qué? Porque regularmente nos apartamos de aquellos que creemos que no nos aman. Si a lo largo de tu vida tú te has tenido que apartar de algunas personas, muy probablemente sea porque has creído que esas personas no te aman. Y creo que sucede lo mismo en nuestra relación con Jesús. En el momento que dejamos de ver su amor, en el momento que empezamos a dudar su amor, empezamos a apartarnos de Él. Así que, de acuerdo a Jesús, la única manera de resistir la tentación de apartarnos de Él es permaneciendo en la verdad de que somos amados por Dios, que somos dignos de su amor, no por algo que nosotros hayamos hecho, sino por quien Él nos hizo. Nos hizo sus hijos, nos hizo a su imagen y semejanza. La segunda tentación es apartarnos de los demás negándoles nuestro amor. Dice Juan en ese mismo pasaje, a Jesús hablando de sus discípulos en Juan 15, de 12 al 13, dice: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. La segunda tentación es la de apartarnos los unos de los otros, negándonos nuestro amor. Y la pregunta es, ¿quién es el otro? ¿Quién es la otra persona? Creo que en principio se refiere a todas las personas que han sido importantes en la historia de nuestra vida. Personas con las cuales hemos estado unidos íntimamente y espiritualmente. Pueden ser otros cristianos con los cuales compartimos nuestro amor por Cristo, con los cuales hemos trabajado por la misión de Cristo. Pueden ser tus amigos, pueden ser tus familiares, todas aquellas personas que han estado cerca de nosotros, que han sido importantes en nuestra vida, que hemos tenido un contacto y una unidad especial basada en el amor, basada en conocernos, basada en compartir en un mismo propósito. Y a veces somos tentados a apartarnos de estas personas, apartarnos el uno del otro. Ahora, el apartarnos en este contexto, ¿verdad?, no está hablando de separarnos físicamente. Y ni siquiera creo que está hablando de separarnos emocionalmente. A veces la vida nos lleva por diferentes lugares. Puedes pensar en la vida de los mismos discípulos a los cuales Jesús les dijo estas palabras. La vida los llevó por diferentes lugares. Pudiéramos decir que se separaron físicamente. Algunos terminaron en Jerusalén, algunos terminaron en Roma, en otras ciudades. Pero el consejo de Jesús o las palabras de Jesús era que no dejaran de amarse, que no se negaran su amor,
que no se apartaran el uno del otro negándose su amor. Y lo mismo se aplica a nosotros. A veces la vida nos va a llevar por diferentes lugares, de aquellas personas con las cuales en algún tiempo de nuestra vida hemos estado cerca y hemos estado unidos. Y en ocasiones no lo podemos evitar. A veces la vida nos lleva por diferentes lugares porque cambiamos, porque somos diferentes. Pero eso es otra cosa. Lo que Jesús nos está diciendo es que no nos separemos de los demás a causa de negarles nuestro amor, a causa de dejar de amarlos. Y creo que es muy importante entender esa diferencia. Está hablando de separarnos, negándonos el amor. Y tal vez tú te preguntes, ¿verdad? ¿Y cómo sucede eso? ¿Cómo me doy cuenta que me estoy separando por negar amor y no simplemente porque la vida nos está llevando por diferentes caminos? Bueno, esto sucede cuando empezamos a juzgarnos los unos a los otros. Una vez que tú y yo empezamos a juzgar a la otra persona, nos estamos separando de ellos, negándoles nuestro amor. Cuando nos consideramos superiores a los demás, cuando nos consideramos más buenos, más justos, más espirituales. En el momento que empezamos a marcar estas diferencias, nos empezamos a separar de los demás, negándoles nuestro amor. Y especialmente cuando juzgamos que los demás no están dispuestos a dar su vida por nosotros. Dijo Jesús que no había amor más grande que aquel que está dispuesto a dar su vida por sus amigos. Ámense los unos a los otros, dijo Jesús. Pero quiero que pienses por un momento acerca de este concepto que Jesús dice que no hay amor más grande que aquel que está dispuesto a dar su vida por sus amigos. En ocasiones, equivocadamente, cuando tú y yo empezamos a juzgar a los demás y de alguna manera concluimos que no están dispuestos a dar su vida por nosotros, empezamos a separarnos de ellos. Ahora, no es que literalmente pensemos, ¿verdad? Esta persona no está dispuesta a dar su vida por mí, pero lo que estas palabras creo que nos pueden decir a nosotros es que cuando empezamos a pensar que alguien no nos ama, cuando empezamos a pensar que alguien no nos demuestra su amor, cuando empezamos a pensar que alguien no está haciendo lo suficiente para demostrarnos que somos importantes en su vida. Ahora, no estoy diciendo que nunca tengas la razón cuando esos pensamientos vienen a tu vida. Y pensando que somos humanos, probablemente hay ocasiones en que las personas no te aman y que sería bueno no estar cerca de algunas personas que no te aman. Pero no creo que siempre sucede. A veces tiene que ver con nosotros, que somos nosotros los que hemos dejado de amar. Tomamos las palabras de Jesús: nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos, y las volteamos. Ya no se trata de nosotros amar a los demás y estar dispuestos a dar la vida por ellos. Ahora se trata de que los demás nos tienen que amar a nosotros y estar dispuestos a dar su vida por nosotros. Nos herimos fácilmente, vivimos como víctimas y esto hace que nos separemos de los demás. La pregunta es, ¿cómo podemos permanecer unidos los unos a los otros? Y es tomando las palabras de Jesús y
y aplicándolas a nosotros mismos. Tú y yo somos nosotros los que debemos anhelar, tener un amor tan grande que nos lleve a estar dispuestos a dar la vida por los demás. La única forma de seguir unidos a los demás es amándolos como Jesús nos ama a nosotros. Y la manera en que Jesús nos ama a nosotros es incondicionalmente. Jesús nos ama incondicionalmente. Así que quiero que pienses en estas dos tentaciones, especialmente en este tiempo en el que estas tentaciones pueden llegar a tu vida. La tentación de apartarte de Jesús, la tentación de apartarte de los demás. Especialmente si muchas de las cosas que hemos hecho en nuestra vida espiritual, en nuestra relación con Jesús o en nuestra relación con los demás, ha sido bajo la idea equivocada que si no estuviéramos unidos a Jesús o si no estuviéramos unidos a los demás, inmediatamente tendríamos consecuencias negativas. Y algo sucede. No sé si en este tiempo has descuidado tu relación con Jesús o has descuidado tu relación con otras personas. Y tal vez te hayas dado cuenta que no ha habido consecuencias graves en tu vida. Tal vez has dejado de congregarte, ¿verdad? Como lo hemos hecho todos, el congregarnos físicamente. Pero no sé, según las estadísticas recientes dicen que la gente está leyendo menos la Biblia. Pero piensa por un momento, si tú has dejado de orar, has dejado de leer la Biblia, has dejado de relacionarte con otras personas y de repente te das cuenta, no está pasando nada, no me pasa nada. Y como dije ahorita, ¿verdad? Lo que dijo Jesús, habrá consecuencias si nos apartamos de Él, habrá consecuencias si nos apartamos de los demás. Tal vez no van a ser inmediatas, pero eventualmente llegarán. Así que tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que guardar nuestro corazón. Y lo interesante de esta palabra es que la solución, la manera en la que vencemos esta tentación es la misma. Es a través del amor de Dios. Es a través de reconocer que Dios nos ama y de extender ese amor a los demás. Tú y yo vamos a seguir unidos a Cristo siempre y cuando estemos convencidos de que Él nos ama. Tú y yo vamos a seguir unidos a los demás siempre y cuando los amemos como Dios, como Jesús nos ama a nosotros. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por escuchar esta palabra y espero que hable a tu corazón y te ayude en tu caminar con Dios. Bueno, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Hola Epicentro Phoenix, espero que estés disfrutando de la reunión. Queremos recordarles que durante este tiempo en el que no nos estamos reuniendo físicamente, podemos seguir dando nuestros diezmos y ofrendas a través de nuestra aplicación de SecureGive. Lo puedes hacer a través de tu teléfono o visitando nuestra página web epicentrophoenix.com. Como siempre, queremos darles las gracias por su generosidad. Y también muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Recuerden, estaremos en vivo el próximo domingo a las 12 del mediodía. Espero que sigas con nosotros por el resto de la reunión. Buenas tardes, familia de Vástago Epicentro. Bienvenidos a una transmisión más y ¿por qué no cantas junto con nosotros este día?
cielo, con señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio, hoy salvo soy. Tu amor cambió mi historia y me perdonó. Por medio de su sangre me transformó. Y este es mi testimonio, este es mi testimonio. Sus hijos, por su gracia somos limpios. Levantemos alabanzas a una voz. Su amor nunca se detiene. Su amor nos cubre para siempre. Oh, este es mi testimonio, hoy salvo soy. Tu amor cambió mi historia y me perdonó. Por medio de su sangre me transformó. Y este es mi testimonio, este es mi testimonio. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas tú harás, yo cantaré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas tú harás, yo cantaré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas tú harás, yo cantaré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas tú harás, yo cantaré. Oh, este es mi testimonio, hoy salvo soy. Tu amor cambió mi historia y me perdonó.